del caso Cambridge Analytica, la cotización de la red social en la bolsa ha caído con facturas que rozan los 100,000 millones de dólares. Sin embargo, la incertidumbre estaba sobre los grandes anunciantes de Facebook que mantienen su relación comercial con la red social, puesto que saben que los consumidores no van a dejar de utilizar la plataforma. Y precisamente para analizar el impacto económico de la controversia que atraviesa la empresa de Mark Zuckerberg, saludamos con mucho gusto a Fabián Romo Zamudio. Él es director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fabián, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Pues allí está el tema que sin duda sigue dando mucho de qué hablar, pero bien lo mencionaba el texto que acabamos de leer. Los usuarios no han dejado de utilizar la red, ahí sigue vigente, pero ¿qué es lo que ha implicado en los últimos días? Pues era muy difícil en efecto que los usuarios lo dejen de utilizar porque ya forma parte del estilo de vida. O sea, esta generación, la generación Z, la generación millennial, ven a las redes sociales como algo nativo. Sin embargo, sin lugar a dudas veremos cambios en cuanto tanto a la parte de legislación, la parte de regulación, las propias reglas que Facebook y otros proveedores de redes sociales o servicios similares van a tener que aplicar a esto debido a lo que sucedió con el caso de Cambridge Analytica, porque fundamentalmente lo que somos testigos es de que mientras que hay unas reglas del juego, la propia empresa no las respetó y en este caso facilitó datos personales que se supone que no deben de facilitar para que hicieran todo este tipo de análisis estas empresas. Y precisamente nos preguntamos, Fabián, Felicitas, si Cambridge Analytica, pues con su nombre Cambridge, ¿tiene alguna relación con la prestigiosa universidad en el Reino Unido? Pues el nombre nada más, porque en realidad se sabe que Cambridge y Oxford son las mejores universidades, particularmente en materia de ciencia, matemáticas, y bueno, en los últimos años con el desarrollo de las tecnologías de Big Data, analíticos, y además que de ahí deriva el nombre de la combinación Cambridge con Analytica, de lo que se trata es de juntar enormes volúmenes de datos y de ahí hacer algún tipo de predicción o análisis del comportamiento, en este caso de grupos sociales en ciertas áreas, y con eso dar información, por ejemplo, a las campañas políticas de por dónde moverse, qué tipo de estrategias, qué tipo de mensajes, porque a ello es susceptible la gente por lo que publica en las redes sociales. Ahora bien, ¿hacia dónde va este tema? Es decir, nos va a seguir dando de qué hablar porque, bueno, la duda queda ahí sembrada, la inseguridad en los usuarios de la red, pero ¿hacia dónde va? ¿Qué es lo que va a ocurrir posteriormente? Bueno, como decía, sin lugar a dudas, por el ámbito regulatorio va a haber cambios, seguramente. Vemos que en efecto la gente no va a dejar de usar las redes. Recordemos que en las redes sociales los clientes no somos nosotros los usuarios, sino los anunciantes y empresas que procesan información en grandes volúmenes. Lo que veremos es que también con nuevas tecnologías como inteligencia artificial, otra que se llama Machine Learning, cada vez más nuestros datos van a estar expuestos a que no solamente seamos sujetos de un marketing dirigido o teledirigido, sino también a que tengan implicaciones en el ámbito de la política y demás. Lo importante al respecto de esto es lo que la gente, lo que los usuarios, el ciudadano de a pie, sea consciente de cómo debe de trabajar con la información que publica y que publican los demás. Entonces, ante todo es un reto, especialmente para las instituciones educativas, para la sociedad en su conjunto, de definir las reglas de cómo comportarse en esas redes sociales. Y Fabián, bueno, ya tenemos ahí que se dice que los usuarios van a seguir utilizando Facebook, Felicitas, pero bueno, el golpe en dinero, en efectivo, a Facebook a través de esta caída en mercados bursátiles, ¿cuáles son las implicaciones que tienen? Porque muestra una desconfianza generalizada hacia esta red social. Hay varias cosas que se están manejando actualmente en Estados Unidos, porque es la sede oficial, digamos, de Facebook. Hay 3 o 4 estrategias que ya los legisladores están tratando de imponer allá. Recientemente, ayer y antier, se estaba hablando de ello. Uno de ellos es que están buscando, por ejemplo, separar a Facebook. Sabemos que Facebook tiene también, es dueño de WhatsApp y de Instagram, por ejemplo. Es un monopolio, entonces es separarlo como hicieron en su momento hace más de 30 años a AT&T y a otras empresas de gran volumen para tratar de tener un mejor control sobre sus activos y cómo accede a la información. Esa es una, y la segunda es una mayor rendición de cuentas y mayor control sobre esas empresas y por supuesto se va a tener impacto sin lugar a dudas en el valor de las acciones y también en todas las inversiones que actualmente se hacen en el ámbito de tecnología de información para el crecimiento de las redes sociales, para el machine learning, para inteligencia artificial y otro tipo de tecnologías que lo traemos ya en los teléfonos móviles en todos lados y que ya somos muy dependientes de ello. Va a impactar sin duda en la inversión en esos desarrollos. Pero no será sin duda alguna muy representativo o sí por ahí estaría afectando a Mark Zuckerberg. No creo que afecte tanto a Mark Zuckerberg, ¿no? O sea, tiene su futuro y el de las siguientes generaciones asegurado. Más bien tiene que ver con las líneas de acción de la empresa y de otras empresas afiliadas.
Ya no sería tanto solamente la red social que publica información de manera muy fácil a los usuarios y que proporciona información a los demás, sino que tendrá que transformar su modelo de negocio para realmente conservar el valor de la empresa, asegurando ante todo la propiedad de la información, la protección de los datos personales y que con ello el desarrollo, como mencionaba, de otras tecnologías realmente sea eficiente, seguro y sea de valor para los usuarios. Y dinos, Fabián, finalmente, bueno, pues ¿cuáles son las recomendaciones para los usuarios de Facebook? Porque ya vimos que no respetan sus propias políticas de privacidad de datos. Es correcto, pero bueno, desde el origen de las redes sociales, desde hace más de una década, las personas que nos dedicamos a esta parte de tecnología de información siempre lo hemos dicho, lo que se publica al fin y al cabo es responsabilidad de cada quien. Sabemos que más en el ámbito de redes de información, redes sociales, todo el mundo miente. Y eso también impacta a las propias empresas como Cambridge Analytica, no todo es 100% cierto. Finalizaría con el hecho de que los usuarios deben de ser muy conscientes de qué es lo que publican, analizar si realmente lo que publican vale la pena decirlo, si no afecta a un tercero y si realmente eso lleva algún beneficio para alguien en lo particular. Muy buenas recomendaciones, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta, por supuesto. Muchas gracias, Fabián. Gracias a usted.